video de hoy hablaremos acerca de los circuitos en paralelo y sus diferencias con los circuitos en serie y cómo calcular todos los posibles valores en un circuito paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo y por qué es un circuito paralelo? Como podemos observar, todos los elementos en este circuito están en paralelo, es decir, sus dos terminales coinciden en los mismos puntos. Esta terminal de la resistencia 2 coincide con la resistencia 1 en la terminal 1 de la resistencia y a la vez con la fuente, y todos están en paralelo respecto a la fuente, al igual que en la parte negativa de la fuente coinciden todos en los mismos puntos. Ok, a diferencia de un circuito serie, la corriente total no es igual al estar distribuida en todas las resistencias que se encuentran en el circuito. De la fuente de alimentación parte una corriente total, pero esta corriente total se distribuye en cada una de las ramas, y una vez más, aquí al momento de hacer todo el recorrido en esta dirección, que es I3, I2 e I1, se juntan y vuelven a entregar una corriente total que se acopla de nuevo a la fuente. El voltaje igual tiene una diferencia que los serie, y el voltaje total es igual al voltaje que nos suministra la fuente de alimentación, que es igual en todos los resistores. Es decir, el voltaje de entrada es el mismo que se encuentra en la resistencia 1, en la resistencia 2, hasta la resistencia N, siempre y cuando estos estén en paralelo, que coincidan sus dos terminales en dos puntos. La resistencia se calcula de una manera diferente que en los series. No es solamente la suma algebraica de las resistencias. Esto es 1 sobre el inverso de la sumatoria de todas las resistencias, y esto lo podemos expresar también como la resistencia 1 a la menos 1 más la resistencia 2 a la menos 1 hasta la resistencia más la resistencia N a la menos 1, y toda esta suma a la menos 1. ¿Qué es a la menos 1? Si nosotros tenemos un tercio, si hacemos un tercio a la menos 1, esto sería 3 enteros. Es el inverso, es invertir el numerador, lo ponemos en el denominador y el denominador en el numerador. Si tenemos 9 séptimos y le aplicamos a la menos 1, tendríamos 7 novenos. Ok, ahora pasemos a resolver un circuito. Aquí se nos presenta un problema básico de circuitos en paralelo. Se nos dan los valores de cada una de las resistencias, 10, 50, 100 y 200 ohms respectivamente para cada una de las resistencias, y una fuente de alimentación de 12 volts, en el cual nos están pidiendo que calculemos la corriente 1, 2, 3 y 4 y la potencia que disipa la resistencia 4. Y a la vez se nos pide también calcular el voltaje en la resistencia 1, 2, 3 y 4. Ok, recordando lo que vimos anteriormente, una propiedad de los circuitos en paralelo es que el voltaje en cada uno de los elementos es el mismo, es decir, es el que se nos está dando por la fuente. Al estar esta fuente que coincide con cada uno de los puntos, sus dos terminales, con todas las resistencias, se dice que este voltaje es el mismo al estar en paralelo todos estos elementos. Entonces, el voltaje en la resistencia 1, que es a la vez igual al voltaje en la resistencia 2, en la resistencia 3 y en la resistencia 4, será igual al voltaje que se nos proporciona por la fuente, que son 12 volts. 12 volts. Muy bien, ahora nos pide que calculemos la corriente 1. La corriente es igual a voltaje entre la resistencia.
Ya tenemos el voltaje en la resistencia 1, que es igual a 12 volts. Tenemos el valor de la resistencia 1, que es igual a 10 ohms. Entonces podemos calcular la corriente 1. La corriente 1 será entonces 12 volts entre 10 ohms. Y esto es igual a 1.2 amperes. Ok, ahora vayamos con la corriente 2. La corriente 2 es la corriente que fluye por la resistencia 2. En la resistencia 2 se encuentra un voltaje de 12 volts que calculamos con la propiedad de los circuitos en paralelo. Entonces tenemos los mismos datos que el circuito anterior. A diferencia del circuito anterior, la resistencia cambió. Esta es la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 1. Entonces la resistencia 2 es igual a 50 ohms. La corriente 2 será entonces 12 volts entre 50 ohms. Y eso nos da como resultado 0.24 amperes. Para la corriente 3 y 4 se hace lo mismo, 12 volts entre 100 ohms. Y para la corriente 4, que sería la que se ubica en esta malla, la corriente que fluye por la resistencia 4 es igual al voltaje que hay en la resistencia 4, que ya lo sabemos, entre la resistencia 4. El voltaje de la resistencia 4 es igual, 12 volts entre la resistencia 4, que son 200 ohms. En la corriente 3 entonces sería igual a 0.12 amperes. La corriente 4 sería igual a 0.06 amperes. ¿Qué podemos concluir al analizar las corrientes en cada una de las resistencias? Que entre más chica sea la resistencia, pues al ser un voltaje constante en todas las resistencias, el voltaje es el mismo, son 12 volts. Lo único que estamos variando en cada una de las resistencias. Entonces podemos concluir que si la resistencia es muy pequeña, la corriente es muy grande. Y que si la resistencia es mayor, la corriente es menor. Entonces, si se nos llega a preguntar en qué resistencia fluye más corriente, lógicamente en la resistencia 1, al estar fluyendo 1.2 amperes. Ok, con esto concluimos lo que son las corrientes. Para sacar la corriente total, que sería la última corriente, que es la corriente que sale de la fuente y llega a la vez en esta parte del circuito, la corriente total, es la sumatoria de todas las corrientes. La sumatoria de todas las corrientes, entonces sería I total igual a 1.5 amperes más 0.24 amperes más 0.12 más 0.06, y eso nos daría como resultado 1.62 amperes, la corriente total. Y además se nos pide calcular la potencia en la resistencia 4. Recordamos las fórmulas. La potencia en la resistencia 4 es igual a la corriente 4 al cuadrado por el voltaje que pasa en la resistencia 4. Esto sería, la corriente en la resistencia 4 es igual a 0.06 amperes elevado al cuadrado por el voltaje en la resistencia 4. El voltaje en la resistencia 4 es igual a 12 volts. Y esto nos daría como resultado 43.2 miliwatts. Y con esto tendríamos concluido lo que es este ejemplo de circuitos en paralelo.